Hoy día les voy a hablar de el enfoque que, en mi opinión, hay que darle para tratar a las dictaduras del siglo XXI. El tema es dictaduras y narcoestados castrochavistas. En ese sentido, hay tres conceptos que vamos a manejar. El concepto de dictadura, que como ustedes conocen, corresponde al régimen político que por la fuerza o por la violencia concentra todo el poder en manos de un individuo o de un grupo de individuos, reprime los derechos humanos y las libertades fundamentales. Eso es una dictadura y las conocemos. El otro concepto que vamos a manejar es el de narcoestado. El concepto de narcoestado es un neologismo, es una palabra nueva, que viene de dos palabras: narco, por el tráfico de drogas, y Estado, por lo que es el sistema de organización político de la sociedad que conocemos. Y el narcoestado se define hoy, o describe, a un país cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el narcotráfico y cuyos dirigentes o gobernantes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes de tráfico de droga ilegal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los traficantes de droga, que los narcotraficantes detentan el poder, están en el poder. Entonces, cuando eso pasa, ese es un narcoestado. Y el tercer concepto es el de castrochavismo. Castrochavismo es también un neologismo que viene de dos apellidos, de Castro y de Chávez. Y es algo que caracteriza el siglo XXI, porque ustedes saben que el año 1999 había una sola dictadura que agonizaba en la región, la de Castro, pero llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez y de inmediato corre para auxiliar a Castro. Le da dinero, le da petróleo, termina entregándole toda Venezuela, al punto que hoy día Venezuela es la principal colonia cubana. Y por eso el castrismo, que está descrito en un libro de mi autoría que lleva ese título, el castrochavismo, crimen organizado en las Américas. El castrochavismo es la denominación que describe el sistema de crimen organizado transnacional que usurpa el poder en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y que debe ser tratado como una estructura de delincuencia organizada y no como un proceso político. O sea, el concepto de castrochavismo señala a las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua para que sean tratadas en el marco de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, en vez de seguir diciendo que estos son jefes de Estado o jefes de gobierno y que en consecuencia se pueden proteger bajo el sistema internacional, sometiendo a los pueblos y detentando el poder indebidamente en esos países. En ese marco de referencia conceptual, veamos ahora lo que es el objeto de nuestra charla. Y para eso hagamos una mirada rápida a lo que es la realidad objetiva de la región de las Américas en el siglo XXI. Hemos dicho que el año 1999 había solamente una dictadura, la de Cuba, pero ahora, el año 2022, hay 4 dictaduras. La de Cuba, la de Venezuela, la de Bolivia, la de Nicaragua. Ha pasado por ahí el Ecuador con Correa y tenemos 2 países que están bajo amenaza, con gobiernos que han llegado con discurso castrochavista, pero que el sistema institucional de la democracia está sosteniendo esos países como democracias, que son Perú con Castillo y Chile con Boric. Pero además de eso tenemos 2 otros países que, siendo democracias, tienen gobiernos que sirven a las dictaduras castrochavistas, que son la Argentina con Fernández Kirchner y México con López Obrador. En ese escenario tenemos además el desafío de que este año hay elecciones en Colombia y en Brasil, donde están tratando de reproducir la práctica, el método castrochavista de construir mayorías y tomar el poder a partir de minorías relativas. Para eso les quiero recordar que en el Perú, en la primera vuelta electoral, el actual presidente del Perú, Castillo, tuvo 13% de votos. Y a partir del 13% de votos, fraude electoral de por medio, tomó el poder en la segunda vuelta.
En Chile, en la primera vuelta electoral, el apoyo real de Boric no superó el 23%. Y en la segunda vuelta, con cerca del 50% de ausentismo, porque el voto es voluntario en Chile, logró una mayoría de algo más del 50%, que en verdad representa menos del 26% del apoyo popular. Construyen gobiernos de minoría, construyen gobiernos débiles, pero toman el poder. Y cuando toman el poder empiezan a hacer lo que ha sucedido en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, y las pongo en ese orden porque Venezuela empieza con ese trauma empezando el siglo, el 2001, el 2002, Bolivia lo hace a partir de enero del 2006 y Nicaragua lo hace a partir del 2009. Llegan al poder en minoría y empiezan a transformar la estructura jurídica, a destrozar el sistema democrático, comprando y operando oposiciones funcionales con la complicidad de políticos corruptos, el caso más notable es Alemán en Nicaragua, o de políticos a los que comprometen para proteger en sus crímenes o hacer nuevos negocios. Bolivia es un gran ejemplo para eso, los nombres sobran, o de gente que simplemente se somete para hacerle el juego y simular oposición para seguir falsificando democracia, como el caso de Venezuela. Entonces, ese es el riesgo y ese es el escenario que describe tanto la metodología como el avance de esto que se llama castrochavismo y que no es otra cosa que el castrismo del siglo XXI. Porque ¿saben qué es lo que ha pasado en el siglo XXI? Chávez, que empezó poniendo el dinero y empezó siendo el jefe de este grupo, empezó proponiendo a principios de este siglo un movimiento populista bolivariano. Pero el movimiento populista bolivariano pronto se convirtió en el proyecto ALBA. Después se transformó en socialismo del siglo XXI y de manera muy oportuna para Cuba, Chávez murió. Y al morir Chávez, que es un hecho histórico que hay que estudiar porque fue demasiado conveniente para la dictadura cubana, lo que sucedió es que en vez de que el líder de ese grupo sea Chávez, el liderazgo pasó a Cuba con los Castro. Y que la sucesión del mando en Venezuela se disputó entre el castrismo venezolano y el chavismo venezolano, y ganó el castrismo, que es Maduro, porque el chavismo venezolano es Diosdado Cabello. Y a partir de eso, Venezuela fue y es la colonia de Cuba, y a partir de esa plataforma mantuvieron y se expandieron utilizando el Foro de Sao Paulo por el resto de América Latina. Podríamos tomar demasiado tiempo describiendo lo que es la expansión del castrochavismo en la región y en el mundo, porque también han penetrado España financiando un partido como Podemos, y han penetrado grupos en Grecia y en otros lugares para obtener el retorno de esos países. O sea, la función del castrochavismo es envolver en paquete de pseudodemocracia todos los principios criminales del castrismo que han hecho oprobio del pueblo de Cuba y de América Latina y que han ensangrentado las Américas, han ensangrentado el África, han ensangrentado el Oriente Medio durante el siglo pasado, para empaquetarlo como si fuera un nuevo proyecto revestido de democracia y de populismo y tomar el poder. Y en ese escenario lo que vemos cuando toman el poder es la repetición de todas las prácticas criminales practicadas por la dictadura cubana desde tempranos los 60. Y ahí viene el tema de nuestra charla. El tema de nuestra charla es que todas las dictaduras castrochavistas, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, tienen la metodología cubana y están controladas por el G2 cubano. Si no, miren la índole de los embajadores que Cuba manda a cada uno de los países que controla. El segundo tema es que estos países se han convertido en narcoestados. O sea, son países en los que la gente del gobierno practica, protege, lucra y se beneficia con el narcotráfico. Y eso no es nada extraño a la Cuba castrista. Yo quiero recordarles que en la década de los 80, el escándalo más grande que señaló como el primer narcoestado de la región y eventualmente del mundo a la Cuba de Fidel Castro fue aquella negociación que fue descubierta y que fue hecha pública, donde Pablo Escobar Gaviria, el narcotraficante colombiano, y Suárez, el narcotraficante boliviano, llegaban a Cuba, establecieron relaciones con ellos, traficaban a través de Cuba
Y esto está relatado y documentado en un libro que se llama El Rey de la Cocaína, que se los recomiendo, en cuyo capítulo 11 ustedes pueden encontrar la conexión cubana, escrito por la señora Leví, que es la viuda del narcotraficante Suárez Gómez. Eso terminó, y esto todos ustedes tienen que recordar, con el fusilamiento del general Ochoa, que nada más fue el operador mandado por los Castro para que Cuba, para que la dictadura cubana se beneficie siendo la plataforma del narcotráfico en ese momento, que es la década de los 80. Pero si quieren ver a la Cuba narcoestado, hay noticias muy recientes. Hace aproximadamente 2 años, un barco que salió de Cuba con destino a Turquía paró en Panamá y fue revisado. Y sorpresa, encontraron en una bodega declarada como si fuera carga de carbón, encontraron cerca de 6.000 kilos de cocaína, documentado por el Miami Herald, informado en todos los medios de comunicación. Y la pregunta es, ¿de cómo así puede salir de un puerto cubano una carga tan grande de cocaína cuando Cuba no produce ni coca ni ningún elemento que produzca la cocaína? Y la respuesta es muy sencilla, porque habiendo instalado el narcoestado de Bolivia con Evo Morales y habiendo hecho de Venezuela, a partir de la droga de las FARC y del ELN de Colombia, la plataforma principal, el hub para el tráfico de drogas en la región y en el mundo, Cuba ha construido un estanco de droga y de cocaína que utiliza para hacer parte de la economía oscura que maneja. O sea, todas las dictaduras del castrochavismo son narcoestados. Y el otro elemento, para mantenerse en el poder en países a los que han llevado a la quiebra, porque Cuba está en crisis humanitaria hace décadas, todos ustedes mandan recursos a sus parientes en Cuba, los venezolanos hacen lo mismo, los exiliados nicaragüenses y los bolivianos también, porque no hay cómo vivir en esos países. Cuba y Venezuela son crisis humanitarias. Bolivia y Nicaragua son crisis económicas terminales, no tienen para pagar sueldos. Y en ese estado, ¿cómo sobreviven las dictaduras? Con fuerza, con violencia, con el ejercicio de un concepto que se llama terrorismo de Estado y que la señorita que me antecedió en el uso de la palabra ha descrito. El terrorismo de Estado no es otra cosa que la realización de crímenes de lesa humanidad utilizando el poder del Estado y el poder del gobierno para conseguir, a través del abuso y del miedo, conductas de parte de la población que de otra manera no se podrían producir. Es lo que el G2 cubano llama vacuna. Cuando agarran a un joven que ha participado simplemente marchando en las protestas del 11 de julio y posteriores en cualquier parte de Cuba y lo llevan a un tribunal que no es un tribunal de justicia sino de linchamiento, con jueces que no son jueces sino que son verdugos prepagados por el régimen y lo condenan a 20 años de cárcel, eso es terrorismo de Estado y comisión de delitos de lesa humanidad. Eso no es gobierno. O sea, pongan ustedes como elemento esencial de las dictaduras castrochavistas el ejercicio del terrorismo de Estado por el que tienen que responder, por el que mientras ellos condenan a los jóvenes en Cuba, lo mismo que están haciendo con los candidatos a la presidencia y políticos en Nicaragua. Ayer acaban de condenar a 9 años de cárcel al director de un periódico de Nicaragua y la anterior semana a la señora Chamorro 8 años de cárcel. Lo mismo que están haciendo en Venezuela y en Bolivia, donde han iniciado el juicio contra la expresidenta Yanine Áñez, a quien seguramente condenarán a 15 o 20 años de cárcel por la mentira y la falsedad de decir que la renuncia de Evo Morales, que todo el mundo vio después de cometer fraude electoral y crímenes, fue un golpe de Estado. Entonces falsifican los hechos, enjuician a sus víctimas y utilizando el terrorismo de Estado y el control del Poder Judicial, los sentencian y los condenan. Está pasando ahora mismo en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia y en Venezuela. Y yo les decía, y esto es algo importante que tenemos que entender y tenemos que trabajar, que mientras los regímenes castrochavistas dictatoriales que manejan narcoestados condenan a inocentes en sus tribunales que son centros de linchamiento, hay que llevar a esos jueces, hay que llevar a esos dictadores, hay que llevar a esos fiscales a los tribunales internacionales como reos de lesa humanidad.
En eso consiste el trabajo de la gente que defiende la libertad y la democracia. El trabajo de defensa de la libertad y la democracia para terminar con las dictaduras no consiste en ser reactivos a lo que ellos hagan. Consiste en ser propositivos, señalando sus crímenes, separándolos de la política, quitándoles las inmunidades y privilegios que les da el hecho de detentar ilegalmente el poder en los estados de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y poniéndolos primero en evidencia internacional como criminales, como narcotraficantes, como violadores de los derechos humanos, como ejecutores de terrorismo de Estado institucionalizado, para que respondan por esos crímenes. Esta es la propuesta que les dejo. Muchas gracias por su atención.